Cambiamos de asunto para hablar de algo de lo que ya venimos hablando esta semana aquí en la mañana. Esa agresión brutal, no merece otro calificativo, que recibió el empresario del Gaixample en Barcelona. Hay novedades y es que la Consellería de Interior ha decidido abrir una investigación, Silvia. Efectivamente, la investigación está abierta y el consejero de Interior, Ramón Espadaler, ya ha adelantado que todos los resultados serán puestos a disposición de la juez. Dos vídeos caseros grabados por vecinos muestran cómo los Mossos d'Esquadra golpean varias veces a Juan Andrés Benítez, el empresario que falleció en la madrugada del 6 de octubre. Estas imágenes avalan lo que dos testigos y un imputado explicaron en sede judicial, que al menos 4 agentes de seguridad ciudadana dieron puñetazos y patadas a Benítez cuando éste se encontraba en el suelo con los policías encima. No se le ve, pero se le oye gritar. No riescono a bloccarlo. La autopsia certifica que Benítez murió como consecuencia de múltiples golpes en el cráneo que le causaron un fallo cardíaco. Según los Mossos, Benítez se produjo los golpes en una pelea con otro hombre y cuando ellos llegaron se puso violento y tuvieron que sujetarle. A continuación se desvaneció. El Departamento de Interior ha abierto una investigación. Es una voluntad rotunda, clara, manifiesta, de esclarecer cuanto antes todo este episodio para poder transmitir esta seguridad al conjunto de la ciudadanía. Y a partir de ahí, pues mostramos nuestra más absoluta predisposición a colaborar con la justicia. Estos vídeos ya están en poder de la juez que investiga el caso, que ha pedido que se identifique a todos los agentes que aparecen en él. Bueno, pues vamos en directo hasta Barcelona y está nuestra compañera Laura Riu, acompañada de un miembro de los Mossos d'Esquadra que supongo que algo, Laura, tendrán que decir después de ver estas imágenes y también de conocer que se ha abierto una investigación, Laura. Pues nuestro invitado es Valentín Anadón, él es del Sindicato Autónomo de Policía de UGT. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Quizás la pregunta que nos hacemos todos, ahora lo decía Carlos, es si realmente estos golpes, estas patadas, forman parte del protocolo habitual que siguen los Mossos d'Esquadra en una detención, como dicen ellos, pues difícil, como la que hubo lugar el día 5 de octubre. Y efectivamente que la opinión pública se pregunte esto es normal. Debemos decir que no es habitual, pero en determinadas circunstancias nuestros protocolos prácticamente nos obligan, no solamente nos permiten, nos obligan en determinadas circunstancias a utilizar estas técnicas también. No es lo habitual y yo creo que hay que hacer un análisis muy pormenorizado de este vídeo y sería magnífico tener una visión global de toda la actuación. Porque en este caso un poquito la historia, vosotros cómo la descifráis. Bien, cuando antes se hablaba de la brutal agresión, yo entiendo que nos estamos refiriendo a la brutal agresión que recibió el señor Benítez. Por cierto, quiero aprovechar para decir que lamentamos muchísimo el fallecimiento de este señor. Supongo que se refieren a la brutal agresión que recibió previamente de la otra persona que está imputada en estos momentos y que los agentes actuantes fueron los que detuvieron y pusieron a disposición judicial. Y respecto a lo que me preguntaba usted de estas técnicas, parece ser que en ese momento se estaba intentando reducir, poner las esposas policiales al señor Benítez. Porque ¿sí? Lo que me comentaba usted, ¿no? Que a veces es complicado el tema de poner las esposas. ¿Nos lo explica para que lo entendamos? Parece que en este caso en concreto el señor Benítez estaba teniendo en ese momento una crisis psicótica, había habido previamente un episodio de violencia, ya estaba lesionado y todos los agentes que podemos ver en esas imágenes que son tan duras estaban encima para inmovilizarlo, para permitir que un tercer agente, que es el que propina los golpes, pudiera forzar el brazo para poner las esposas policiales. Señora Anadón, si me escucha desde aquí, sí, Laura, sí, dinos, Carlos. Un segundo. Señora Anadón, ¿usted mantiene, como dice el informe redactado por los Mossos, que fue el propio empresario quien se provocó la muerte? Mire, el atestado me parece a mí que no pone eso exactamente, eso no es el tenor literal del atestado. El atestado lo que da es, lógicamente, la versión de las fuerzas policiales actuantes. Yo creo que el atestado no dice eso en ningún momento. Según la información que nosotros tenemos, fueron los propios golpes que se propinó él a sí mismo. Eso dice ese texto. No, lo que yo entiendo que dice el atestado es que además de haber recibido golpes, él se estaba propinando también golpes. De hecho, en el vídeo se observa que los propios actuantes están encima porque el señor, y eso lo ha manifestado, se está dando golpes contra el suelo. De allí el interés de los Mossos que intervenían
en poder poner las esposas policiales y acabar de inmovilizarlo. Yo insisto, el atestado no ha mentido en ningún momento. Puede haber, por supuesto, interpretaciones diferentes, pero no se ha ocultado en ningún momento la verdad, y nosotros también entendemos que es lógico que se lleve a cabo una investigación pues para determinar qué ha pasado, porque que no se nos olvide que ha fallecido una persona. Sobre la investigación solamente una cosa, perdona. Ya era hora, porque ya se han retrasado bastante. Pero, señor sindicalista, usted está actuando en defensa corporativa de sus compañeros, o está hablando como tal, porque admite todas las posibilidades, menos lo que a todos nos parecía evidente, que había sido la agresión de los Mossos. Mire, señor periodista, yo cumplo mi función y usted como informador cumple la suya. Yo no estoy haciendo una defensa cerrada absoluta de mis compañeros. Estoy diciendo que lo que tendremos que hacer todos seguramente es, como decimos en Cataluña, tener un poco de seny, un poco de sensatez y esperar las investigaciones. También discrepo cuando dice usted ya de ahora, desde el minuto cero, estamos hablando de una muerte de un señor que ha fallecido en una actuación policial, se está investigando. O sea que completamente en contra de lo que usted está manifestando. Con todo respeto, por supuesto. Gracias, vamos a dejarlo ahí, porque seguro vamos a tener oportunidad de seguir hablando de este asunto, Laura. Sí, vamos a pendientes de la ahí. investigación. Esta investigación está abierta, sin duda habrá y llegará a una conclusión y lo contaremos aquí en la mañana. Seguimos.